Esta no es la mejor cara de una ciudad para ver en vacaciones, pero inevitablemente me ha tocado. La están organizando. Creerías que esto sería un recorrido aburrido, pero si te digo que Karlovac tiene varios centros, ¿me creerías? Por ahora lo que ven aún es el casco antiguo, del que las obras están por hacer. ¿Crees que en este panorama no puedo encontrar lugares fascinantes? Pues estás equivocado, y te invito a que me acompañes por este lugar en el que por momentos parecieras estar solo, como si fueras el único visitante de sus calles. Sean todos bienvenidos. Con la zona central de Karlovac en obras, los llevo a uno de sus parques cercanos para ver otro panorama con más vida. Zonas verdes que rodean esta ciudad en forma de estrella y por su disposición medieval se encuentran algunos metros más abajo, como si en el pasado hubiera existido un lago artificial por estos alrededores. Con este día soleado, es agradable ver cómo este espacio verde está decorado con motivos navideños, arte, naturaleza y tranquilidad. ¿Puede una ciudad tenerlo todo? Esta es la primera excusa para alegrar la visita y todavía queda mucho por descubrir. Detalles navideños en abundancia que se pueden ver en los exteriores de algunos kioscos como este, donde se venden souvenirs navideños e invitan a los pocos caminantes a tomarse una foto. ¿Alguna vez habías visto un lugar donde nadie dañe ni hurte estas decoraciones? Pues eso parece que es aquí, en un perfecto y bello ejemplo de cómo el respeto debe ser adoptado en muchas ciudades. Conforme se camina, se va teniendo un panorama más optimista con este bello pasillo entre los parques y las primeras calles adornadas con luces de Navidad. Aquí se descubren las primeras cafeterías y con ellas viene algo que aún no logro comprender, y es por qué toman café con Fanta y Coca-Cola al mismo tiempo. Y es algo que en mis años viviendo en Croacia jamás he comprendido y aún no salgo de mi asombro de ello. Pero ahí solo les comento esta rara combinación. Karlovac, como tantas ciudades de Croacia, mantiene un espíritu navideño algo festivo, con pequeños detalles a veces desapercibidos en edificios, que se alternan con el arte, que en cualquier espacio despiertan curiosidad. De los detalles navideños se descubren algunos más en los exteriores de locales, alternados con arte que suele verse en las partes más inesperadas de la ciudad, como en las esquinas. Recuerda mirar siempre en todas las direcciones, ya que Karlovac guarda sorpresas en cada rincón. Festividades navideñas que se sienten en Karlovac y de las que se viven con más fervor en la noche que a estas horas de mediodía. Para la muestra, el siguiente clip de cómo se ve el parque al anochecer. Dejando de lado la Navidad, me voy caminando hacia uno de los puentes de la ciudad. ¿Sabías que Karlovac está rodeada por 4 ríos y este al que llego es el Kupa? Pues sí, este es un río navegable por pequeños botes. Desde aquí se ve lo amplio de su caudal, con un puente que permite admirar la belleza del panorama. ¿Te atreverías a explorar una ciudad así casi en soledad? Yo por ahora sigo esta ruta en un camino donde raramente se ven personas en la calle. Soledad en calles y avenidas. ¿Qué harías tú si fueras el único caminante en una ciudad medieval como esta, con un casco histórico que está en reconstrucción? Pues esta es la sensación que tengo de recorrer Karlovac y quizás esa soledad sea la razón que no haya mucho transporte público y que haya que movilizarse en ocasiones en taxi, como por ejemplo si quieren ir al castillo de Dubovac, que se los mostré en un capítulo anterior, del que si aún no lo han visto, aquí les dejo el link para que aprecien desde allí las mejores vistas de Karlovac.
Y mientras sigo caminando hacia una de las estaciones de trenes ubicadas a las afueras de Karlovac, donde se deben comprar los tiquetes para desplazarse a otras ciudades como Zagreb, esto es lo único negativo que he encontrado hasta ahora por aquí, ya que hay dos estaciones de tren y me debo desplazar a la más lejana para comprar tiquetes. Situación bastante surrealista, pero ante hechos así hay que hacer buena cara y caminar hasta allí. Por fin llegamos a la estación de trenes y al menos tiene una bonita arquitectura. De este lugar aprovechar que pronto tengo otro viaje para comprar tiquetes de tren y también conocer los interiores de este edificio, ya que en cualquier lugar, si eres curioso, hay bastante por descubrir. Una estación de trenes de ladrillo bastante sencilla, de la que solo es acercarse para sentirse en un tiempo pasado, donde por la falta de mobiliario, las ventanas y los suelos es como entrar en una escenografía de otra época algo abandonada. Con solo una oficina abierta en la estación de tren consigo el boleto para mi próximo viaje. Pero ¿te imaginas un lugar donde todo parece congelado en el tiempo? Eso es esta estación, con sus paredes, suelos desgastados y un encanto retro que me recuerda épocas pasadas. Basta mirar además la calefacción y las fotos que adornan el pasillo en el que se llega a los baños, servicios públicos que en muchos lugares de Croacia tienen un pequeño costo y ahora encuentro la razón de esto. Y es que si todos los sitios fueran gratis, acabarían en el más absoluto olvido. Así que este edificio, donde me atrevo a decir que se va quedando solo, quizás esté animado por los trenes de carga y de pasajeros que cada hora pasan por este lugar. Y es que si me pidieran definir soledad, la estación central de trenes de Karlovac sería el perfecto ejemplo de cómo la gente se va mientras estos edificios van pasando al físico olvido. Llegando a una parte nueva de la ciudad, me encuentro con esta iglesia dedicada al Sagrado Corazón de Jesús, relativamente nueva, construida en 1981. Y me pregunto, ¿dónde están los habitantes de Karlovac? Y esto lo hago mientras camino por estas calles de esta ciudad con pocos habitantes, estimada en 50.000 personas por el último censo realizado en el 2021. Y aún así sigo preguntando, ¿dónde están? Y seguramente esa cantidad de habitantes los haya por tantos complejos de edificios nuevos que se van levantando y con ello la fortuna de encontrar arte en algunos espacios olvidados y edificaciones. Llevo varias horas caminando y me encuentro lugares maravillosos y silenciosos como este, con una iglesia de Dubovac al fondo y una gruta dedicada a la Virgen María. Y es un espacio mágico, con flores, velones y camándulas que decoran este sitio cuidado a la perfección. Impresiona hallar el espacio porque no hay nadie, pero el fervor de las personas, seguramente en otros momentos del día, mantiene este lugar limpio, en un camino precioso con un encanto especial en esta época de fin de año donde el frío comienza, las hojas se caen y los días se hacen más cortos. Dejamos atrás la iglesia que siempre estuvo cerrada, la gruta de María y tomamos un nuevo camino. Y con él nos vamos adentrando a otras zonas apartadas de la ciudad para ver cómo es la vida en los alrededores en caminos adaptados para todos, quienes quieran, sin riesgo, encontrar un poco de aventura por esas pequeñas colinas que bordean Karlovac.
Solo es bajar un poco para encontrar esta iglesia dedicada a San José, con una arquitectura brutalista. ¿Qué pensarías tú al ver una iglesia con una torre separada del templo? Pues este es el perfecto ejemplo, ya que el lugar sorprende no solo por su diseño, sino también por su tranquilidad, siendo este un espacio en el que al parecer se reciben peregrinos de todo el mundo, en un amplio espacio, con fuentes, algunos baños y sitios para descansar. Seguramente después de este recorrido pensarás que Karlovac es una ciudad vacía y con poca vida. ¿Es realmente así o estamos viendo una ciudad diferente? De esto solamente puedo decirte algo de razón, ya que es una de las ciudades más solitarias que he visitado en toda Croacia. Pero por otra parte, a pesar de estar en obras en su casco histórico, si la caminan encuentran lugares como estos que invitan a darle una oportunidad a ver algo diferente. Esta vez arquitectura, iglesias, parques, y si son conscientes de algo que se va perdiendo en las grandes ciudades, lo van a encontrar aquí y es la tranquilidad. El silencio que como personas muchas veces reclamamos para poder pensar y en paseos como estos de meditar. La quietud de esta iglesia de San José es maravillosa para descansar cuando la tarde ya va oscureciendo y antes de irme descubrir una estatua que nos recuerda a la Madre Teresa de Calcuta, una mujer que fue Premio Nobel de la Paz en 1979 y declarada años después santa por la Iglesia Católica en el 2016. Su estatua aquí es quizás uno de los tantos homenajes de una mujer que quizás en algún momento de su vida pasó por Karlovac. Cae la tarde y de esta manera volvemos al centro de Karlovac. ¿Vale la pena explorar una ciudad desierta? Mi respuesta es sí, pero quiero saber qué opinas tú. ¿Te animarías a caminar por este lugar? Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y espero te haya gustado este recorrido. Ahora dime, ¿caminarías tú por Karlovac con sus calles desiertas, estaciones retro y paisajes únicos? Pues espero leerlos en los comentarios. Por ahora reciban un gran saludo. Hasta pronto. Chao.